Hola chicos, en este vídeo vamos a ver las diferencias que existen entre un reactivo limitante y los reactivos que se encuentran en exceso. Asimismo vamos a ver cómo podemos identificarlo. Bien, en los vídeos anteriores ustedes pudieron ver cómo los reactivos eran todas aquellas sustancias químicas que se encontraban en la parte izquierda de la representación de una reacción química en una ecuación química. Esto es a la izquierda de la flecha. Estos reactivos se combinan entre sí para dar los productos, que son aquellos compuestos químicos que tenemos a la derecha, o sea, cuando ya ha transcurrido la reacción. En este caso tenemos dos reactivos, tenemos el metano y el oxígeno. Podemos ver cómo esta reacción química, esta ecuación ya está ajustada, ¿vale? Esto ya lo vimos en los vídeos anteriores y lo hemos practicado en clase. Pues bien, siempre que tengamos una reacción química, estos números que tenemos delante, estos coeficientes estequiométricos de los que hemos estado hablando, un 1 en el caso del metano y un 2 en el caso del oxígeno, me hablan de la proporción en la que ocurre esta reacción química. Dicho de otro modo, podría decir que un mol de metano reacciona con 2 moles de oxígeno, dando 1 de CO2 y 2 de agua. ¿Vale? Esta sería la proporción estequiométrica perfecta. Si tuviéramos exactamente un mol de metano y 2 moles de oxígeno, se dice que están en proporción estequiométrica. ¿Qué quiere decir esto? Que casualmente tenemos exactamente la cantidad que nos hace falta de cada uno de ellos para que ambos reaccionen al 100%. Pues bien, cuando decimos que un reactivo es limitante, quiere decir que uno de ellos se va a gastar antes que el otro. Pongamos, por ejemplo, que tuviéramos un mol de metano y tuviéramos en vez de 2 moles, 3 moles de oxígeno. ¿Qué ocurriría en este caso? Pues bien, en primer lugar, si la cantidad esta lo que te está diciendo es que por cada 1 mol de metano se consumen 2 de oxígeno, eso quiere decir que aunque yo ponga 1 mol de metano y haya un mogollón de oxígeno en el ambiente, todo ese oxígeno no se tiene por qué consumir. Cuando el metano se acabe, ¿vale? Esto es una reacción de combustión. Cuando el metano se acabe de quemar, ¿vale? Todo el oxígeno que queda en el ambiente sobra, se queda ahí, no se sigue consumiendo. En ese caso, entonces, ¿cuánto se va a usar? Pues realmente lo que se va a usar es 1 mol de metano con 2 mol de oxígeno, que es lo que me indican las proporciones estequiométricas de los coeficientes que tiene la ecuación. Esto se puede interpretar también como que sobra oxígeno, sobra 1 mol de oxígeno. Pues bien, esta es la manera en la que podemos identificar si el reactivo del que estamos hablando es el limitante o está en exceso. En este caso, el que se gasta por completo, el que termina de reaccionar, es el metano. A este se le llama reactivo limitante. Esto ocurre porque es el que determina cuándo acaba la reacción, ¿vale? Imagínense de nuevo que estamos quemando metano en presencia de oxígeno. Todo el oxígeno que hay en la atmósfera pueden ser muchísimos moles más que los 2 que dice la reacción. Entonces, yo quemo metano, quemo 1 mol, quemo, por ejemplo, pues eso, unos 16 gramos de oxígeno, y cuando se acaben de quemar, se acaba la reacción. Por eso se le dice que es el reactivo limitante, porque es el que determina cuando la reacción termina. Sin embargo, del otro reactivo que tenemos aquí, del oxígeno, hemos puesto que hubiera 3, pero podría haber pues muchísimos más, porque imagínense que estuviéramos a cielo abierto con la atmósfera y con todo el oxígeno que eso tiene. De ese reactivo que no se gasta, ¿vale? Se dice que es un reactivo que está en exceso. ¿Esto qué quiere decir? Que hay de sobra, que no nos tenemos que preocupar por él porque este no se va a acabar. Entonces nosotros a partir de ahora, cuando hagamos nuestros cálculos, el reactivo en el que nos tenemos que fijar siempre a la hora de hacer nuestros cálculos es el reactivo limitante. ¿Por qué? Porque es el reactivo que cuando se acaba, ¿vale?, la reacción termina. Esto significa que cuando el limitante se gasta, ¿vale?, cuando el metano se gasta y se prende todo, ya no hay más metano que seguir prendiendo. Si se gasta este mol,
¿vale? Ya no hay nada más que podamos seguir quemando, independientemente de que haya más oxígeno. Si hubiera justamente 2 moles de oxígeno, pues genial, porque se quema el mol de metano, se consumen los 2 de oxígeno y tenemos una proporción perfecta. Pero si no se cumple esta proporción, quiere decir que de uno de los dos va a sobrar. Y de ese que sobre se va a considerar que está en exceso. Vamos ahora con un segundo ejemplo. ¿Vale? Tenemos en esta parte inferior de aquí otra reacción química en la cual tenemos de nuevo 2 reactivos. ¿Vale? Tenemos cloro en forma diatómica, en forma de molécula, e hidrógeno igual. ¿Vale? Y este cloro y este hidrógeno reaccionan para dar ácido clorhídrico, cloruro de hidrógeno. Fíjense que la reacción ya está ajustada. Pues bien, fíjense que en este caso la proporción estequiométrica perfecta, ¿vale? Sería que hubiera 1 de cloro, 1 de hidrógeno. Pero es que en la naturaleza no tiene por qué haber siempre 1 de cloro y 1 de hidrógeno, ¿vale? Imagínense que en vez de haber 1 de cloro, hubiera 2 moles de cloro. Y a su vez hubiera 2 moles de hidrógeno. En este caso, se sigue cumpliendo una proporción perfecta. ¿Por qué? Porque por cada 1 de cloro se consume 1 de hidrógeno. Y si hay 2, se consumen 2. Y si hubiera 100 de cloro, también tendría que haber 100 de hidrógeno. Si estas son las cantidades que me dieran para yo poder trabajar, pues diríamos que están, una vez más, en proporción estequiométrica. Sin embargo, ¿qué pasa si nos dicen efectivamente de nuevo que hay, pues por ejemplo, 3 mol de cloro, ¿vale? Para que estuvieran en proporción estequiométrica perfecta, como habíamos visto aquí, tienes una proporción 1-1, tendría que haber 3 de hidrógeno. Pero imagínense que no hay 3 de hidrógeno, hay más, ¿vale? Hubiera 4, 5, 6 mol de hidrógeno. En este caso, sabemos que si por cada 3 se consumen 3, esta reacción va a ocurrir gastando 3 de cloro y 3 de hidrógeno. Esto lo que significa es que sobra hidrógeno. ¿Vale? Se consumen 3 de cloro, 3 de hidrógeno y es como si dijéramos que sobra, perdón, en este caso no sobran 2, sobra 2 moles de hidrógeno. ¿Vale? De manera que a lo que nos lleva todo esto sería a saber identificar el reactivo limitante. El reactivo limitante en este caso es el cloro. ¿Por qué? Porque es aquel del que no sobra. Y sin embargo, el hidrógeno del que sobra se dice que está en exceso. Pues nada, chicos, hasta aquí esta explicación. En clase lo que vamos a hacer es dándoles diferentes cantidades, ustedes ser capaces de identificar el limitante. ¿Por qué es tan importante? Porque a partir de ahora vamos a hacer un montón de ejercicios de estequiometría. Y siempre todos los cálculos ustedes los tendrán que hacer con el reactivo limitante. ¿Por qué? Porque es aquel que determina cuándo se termina la reacción. Cuando el reactivo limitante se haya consumido, ahí acaba la reacción. ¿Vale? Por poner un último ejemplo, si yo les hubiera dado que 3 moles de cloro, por ejemplo, correspondieran a 210 más o menos gramos de cloro y para ello necesitaba 3 moles de hidrógeno, que son aproximadamente unos 3 gramos de hidrógeno, imagínense que yo les hubiera dado 20 gramos de hidrógeno, o sea, les he dado hidrógeno de sobra. Pues cuando se consuma el cloro, que equivale a 3 moles, y se consumirá de manera proporcional el hidrógeno que equivale a 3 moles, ¿vale? Porque siguen esta proporción de aquí, el resto de la cantidad de masa de esos gramos, esos moles de hidrógeno restantes, se dice que han sobrado. Entonces no podemos hacer cálculos con lo que sobra, porque estaríamos haciendo una reacción durante un tiempo en el que ya hay uno de los reactivos que se ha acabado. Por ello es tremendamente importante que hagamos los cálculos con el reactivo limitante. Pues nada, chicos, vamos a seguir practicándolo en clase.